Hace más o menos una semana a la vicepresidenta de la nación le apuntaron con un arma en la cabeza y apretaron el gatillo 2 veces a matar. Por suerte, la bala no salió. Esa noche y las consecutivas, de lo único que se habló fue de este tema. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Quién fue el que intentó hacerlo? ¿Qué va a pasar ahora? Y la pregunta que más me hace helar la sangre hasta el día en que estoy grabando este video. ¿Qué hubiera pasado si la vicepresidenta se moría? ¿Qué hubiera pasado? Dejando de lado el video grotesco que hubiera circulado por todos lados, como el de algunos magnicidios que ya conocemos, ¿cómo hubiera reaccionado el pueblo argentino? Este video es para que recordemos un poco qué pasó cuando situaciones así ocurrieron en el pasado, acá, en América. Y hay gente diciendo que esto está armado, cariñe, cada uno que piense lo que quiera, Pero además está a decir que la gente que dice eso no sabe sumar 2 más 2. Seguía propagando hate la mina. Muy buena influencer, dale. Arranquemos. Lo primero que siento que tenemos que discutir, que además me parece interesantísimo, es el término que se usa para describir este tipo de asesinatos o intento de magnicidio. Un magnicidio, según nuestra querida amiga la RAE, es una muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder. Por ejemplo, puede ser una figura política o una figura religiosa. Hasta incluso podríamos llegar a considerar magnicidio cuando se asesina a ciertos artistas o activistas que influenciaban ideológicamente a las masas. ¡Qué dato! El término magnicidio en inglés no existe, tipo los yankees nomás le dicen asesinato. Punto para el español acá, porque siento que está bueno la distinción entre asesinato y magnicidio. Y está bueno tener el término porque con un término somos todavía más conscientes de la cosa, ¿se entiende? Se ponía re complejo. Obvio que hay asesinatos que no son magnicidios, pero que impactan a la sociedad en mayor o menor medida. Y hasta tal vez personas que no tenían ningún tipo de poder lo terminan teniendo cuando mueren, porque la situación de su muerte, debido al contexto, moviliza a las masas. Como el caso de Axel Bloomberg, que fue secuestrado y asesinado, y en base a ello se creó una ley, la ley Bloomberg, para una pena carcelaria mucho más dura. O el conocido caso de Micaela García, que tras su femicidio se generaron muchísimas manifestaciones en Argentina y el mundo, y surgió una nueva ley, la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia del mismo tipo. Pero los magnicidios son un tanto diferentes. Y acá con permiso les voy a leer un poco lo que escribí. Todo es político, sí, pero es aún más político cuando la encarnación de ciertas creencias son proyectadas en una persona poderosa y a esta la intentan asesinar. ¡Problemas! En América y el mundo, hechos como este suelen pasar rara vez, o sea, pasan, pero en diferentes países y con cierto tiempo transcurrido entre hecho y hecho. Y reflejan en parte, creo yo, la violencia que hay en la sociedad y la falta de empatía. Porque es uno el que dispara, sí, pero son miles los que hacen bullicio con un discurso de odio, un discurso polarizador, que esta persona escucha, se apropia y termina por ejecutar. Además de, obvio, los motivos políticos o ideológicos que pueda tener la persona que lo hace en cuestión. Miren, la realidad es que estos magnicidios pueden darse en cualquier lugar y ser ejecutados por cualquier persona o grupo de personas. ¿Ok? Y si bien no hay un manual de cómo se hace un magnicidio, la verdad que creo que podríamos sacar algunas aproximaciones. Si tuviéramos que esbozar una suerte de identikit para estas situaciones, diríamos lo siguiente. 1. Las personas que cometen o intentan cometer estos actos son en su mayoría hombres, de 20 a 40 años de edad, y tienen una motivación ideológica o política bastante extremista. 2. La mayoría de las veces que se dan estos ataques son en lugares públicos, donde hay una masa de gente bastante grande alrededor de la persona a la que se quiere lastimar. Asumo, para generar mayor impacto o caos. 3. Pareciera que los magnicidios siempre se dan cuando hay dos ideas políticas contrariadas muy marcadas, muy polarizadas y que crean mucha tensión social. Además de que se dan en un contexto social de mucha inestabilidad. 4. Los magnicidios muchas veces fallan. Sí, aunque esté a centímetros de la cara de la pistola. ¿Cómo?
lo cual me hace pensar en esta escena de Batman, película que nunca vi pero iconic nevertheless. Not about money, it's about sending a message. O sea, pensemos que el fin de este ataque tal vez ni siquiera es matar a la persona, sino que es algo como más meta. Pero de nuevo, si bien podemos hacer un identikit, la realidad es que estos magnicidios se pueden dar en cualquier lugar y ser ejecutados por cualquier persona. A nivel mundial podemos reconocer ciertos magnicidios, que si hacen un poquito de research, parece que le estoy diciendo fuego en porro, no, que si hacen un poquito de research van a ver que la mayoría de estos casos, no todos, pero la gran mayoría, se dan en un contexto donde hay un choque de intereses políticos muy fuerte. ¿Suena familiar? El de JF Kennedy asesinado en el auto, el de Martin Luther King asesinado en un hotel, el de John Lennon asesinado en las cercanías de su casa. Incluso intentos de magnicidio como el de Juan Pablo II, donde le dispararon al Papa 4 veces mientras andaba en el papamóvil. El de Margaret Thatcher, que instalaron una bomba de tiempo en el hotel donde se estaba hospedando. El de Bolsonaro, que lo apuñalaron cuando estaba postulándose para presidente. O el de Malala, a quien un pakistaní talibán le disparó en la cabeza cuando estaba yendo en autobús a la escuela en Pakistán. En Argentina yo pensaba que este tipo de cosas simplemente no pasaban. Tipo, ¿armas? No, eso es de los yanquis. Pero... estaba equivocada. Antes de hacer este informe yo no tenía idea de lo que era un magnicidio y ni siquiera tenía idea de que había habido este tipo de cosas antes acá, ¿entendés? Y acá shout out to página 12 porque los voy a citar un poquitito. La historia de los atentados a referentes políticos en la Argentina tiene un largo recorrido y se inicia con el atentado frustrado contra Juan Manuel de Rosas en 1841. El 27 de marzo, Manuelita Rosas, la hija y secretaria del gobernador, recibió un paquete enviado por la Sociedad de Anticuarios del Norte, desde Dinamarca. A Rosas la verdad no le importó tanto este paquete, pero su hija, que era ultra curiosa, decidió abrirlo en su habitación. Al introducir la llave en la cerradura y girarla, la tapa se levantó bruscamente y se escuchó un ruido metálico aturdidor. Rosas inspeccionó el elemento y se encontró con una sorpresa en su interior. 16 pistolas distribuidas en forma circular, listas para disparar una vez que se abriera el regalo. Ahora ya sabemos de dónde saca el autor de Breaking Bad las ideas, muchachos. Yes, science! Otro intento de magnicidio que resulta muy familiar, digámosle así, es el de Manuel Quintana, ex senador y ex ministro de la República Argentina, que en ese momento, para colmo, se estaba postulando para presidente. Y su intento de magnicidio es muy similar al que ocurrió recientemente con la vicepresidenta de la Nación, o a lo ocurrido con Ahmed Dogan, líder del Movimiento de los Derechos y la Libertad en Bulgaria. El 12 de agosto de 1904, Quintana salía en auto hacia el centro porteño y su atacante, un anarquista, le gatilló 2 veces con un revólver calibre 38. Pero las balas nunca salieron. Más tarde en la historia iban a ocurrir más intentos de magnicidio a 2 personas que estaban siendo presidentas activamente de la Argentina. El primero, Juan Domingo Perón. Perón estuvo en peligro muchísimas ocasiones debido a que las Fuerzas Armadas querían tomar el poder, como muchos ya saben. Uno de los intentos de magnicidio se dio en abril de 1953. Mientras Perón pronunciaba su discurso, ocurrieron 2 estallidos en medio de la plaza donde se reunían cientos de miles de obreros. El ataque provocó la muerte de 5 personas y más de 100 heridos. Otro intento de magnicidio hacia Perón ocurriría en junio de 1955, conocido como el bombardeo a la Plaza de Mayo, realizado por los aviones de la Marina y Fuerza Aérea, con el objetivo de matar al presidente. Y no pasemos por alto este dato, porque a diferencia de los anteriores magnicidios, este no fue realizado por un individuo random. No, este fue realizado por una institución. Porque no solo es que apuntaron con las bombas a Casa Rosada, no. También, como dije antes, apuntaron a Plaza de Mayo, donde había civiles circulando. Este intento de magnicidio dejó un total de 355 muertos. El segundo, Alfonsín.
A Alfonsín lo quisieron matar una y otra vez también. Tengamos en cuenta que Alfonsín era un radical que tomó el mando en democracia, luego de una dictadura de más de 7 años. Y obviamente que era un blanco ultra deseado. En febrero de 1991 a Alfonsín intentaron pegarle un tiro, pero los custodios lo salvaron. El atacante, Ismael Darío Abdalá, de 29 años, ex revistado en Gendarmería Nacional. Bueno, ahora ya que tenemos un revisionado histórico de todos los intentos de magnicidio que hubo en nuestro país, es momento de ver cuáles son las consecuencias que esto trae. Se ponía re seria. Y no encontré, la verdad, un libro sobre magnicidios, tipo los yankees ni siquiera tienen la palabra, imagínense. Pero de nuevo, como esto ya pasó varias veces, podemos identificar ciertos patrones. Un magnicida, antes de accionar, debe pensar que seguro va a crear caos, miedo, incomodidad o desestabilización del orden. Y muchas veces pasa eso. Más cuando el magnicidio se da en personas que juegan un rol clave en el contexto dado, como Martin Luther King. Some of the worst trouble of the day occurred in Washington, D.C., the very heart of the nation. In some Negro ghettos, there was looting, arson, and bloodshed during the night. Really pretty chaotic. O el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, el más importante dirigente de masas de Colombia, que daba voz al pueblo, iba en contra de la oligarquía y quería una Colombia más justa para todos. Este magnicidio generó lo que se llamó el Bogotazo. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. También estos hechos, lejos de generar caos, pueden generar mucho miedo, shock y paralizar a la sociedad, como cuando mataron a Kennedy. There's only one word to describe the picture here, and that's brief, and much of it. O como cuando murió John Lennon. Overnight, hundreds of mourners gathered at the Dakota to pay tribute to Lennon. When the candlelight vigil began, someone shouted, "John would not have wanted us to be so solemn," and that's when the singing of Lennon's songs began. Beyond the sadness and the confusion over his death, this has become a celebration of the man and his music. O cuando atacaron al Papa. This act of violence directed against a man of peace stunned the world. Pero más allá del miedo, el horror, el caos y el conflicto que estos hechos puedan crear, la realidad es que también muchas veces estas situaciones traen, por sobre todas las cosas, unión en la sociedad. Como por ejemplo con el caso de Malala. Los asistentes a las protestas reiteraron su llamado a la paz en una de las zonas más violentas de Pakistán. O mismo el caso de nuestra vicepresidenta. Hasta incluso hay quienes perdonan a sus atacantes después del hecho, como el Papa. Pero mi pregunta entonces es, ¿esto es solo culpa de los discursos de odio y las redes sociales? Sí y no. Las redes polarizan muchísimo, sí. O sea, para que se den una idea, desde que tenemos las redes sociales en nuestros celulares, la polarización solo crece. Es cierto que la brecha siempre estuvo y los magnicidios siempre existieron, pero también entiendo cómo las redes pueden hacer que se fogonee más este tipo de diferencia y cómo eso es un problema. O sea, sin ir más lejos, las redes sociales manipularon a todo un país para tener una inclinación para votar a cierto presidente. God bless America. Nunca sabemos el impacto que pueden tener nuestras palabras en la persona escuchando.
Las palabras tienen un gran poder y como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, gente. Y si bien pensamos que decir jaja a esta persona bala no va a ser tomado literal por nadie, hay gente que probablemente se lo tome literal. Y ya sé lo que van a decir. Ay, Ale, pero los peronistas también le decían bala a Macri. ¿No viste los carteles? Sí, vi los carteles. No los había visto antes. Y quiero decir públicamente que total repudio a esos carteles también. Pero lo que a mí me molesta es que quieran invalidar con eso todo lo demás que pasó. Obviamente que ese discurso de odio también está mal y está buenísimo que lo señalemos. Pero no por eso desvalidemos lo otro. De ahora en más, creo que lo que podemos hacer es estar atentos a estos discursos de odio y señalarlos y decir, che, después de lo que pasó me parece que esto no da. Y cortarla ahí. Porque es muy fácil decir todo esto y después lavarse las manos. Y ahora, por si quieren escuchar mi opinión, que siento que no escuché que mucha gente diga esto en sí, mi opinión es, tengo miedo. Tengo miedo de que esto vuelva a pasar y que pase peor. Y tengo miedo de que le pase a mis compañeros de labure, a mis amigues o a alguna otra figura política poderosa. No podemos pensar que si algo no nos gusta, vamos sí. Bueno, ahora te voy a pegar un tiro. No. O sea, entienden que además de todos los miedos que ya podemos tener por salir a la calle, por besar a quien querramos o por ser quienes querramos, ahora también tenemos que tenerle miedo a decir algo que opinemos de política. Por eso el repudio ante estos hechos tiene que ser colectivo y total. Y no andar por ahí tirando teorías conspirativas o comentarios que solamente sirvan para polarizar más a la sociedad, agrandar la brecha y favorecer cierto sector político. Amalia Granata, te estoy hablando a vos. Y Bullrich, a vos también, no te hagas la pelotuda. Ahí atrás sentada. Las voy a separar. En la escuela, ¿viste? Cuando te decían eso en la escuela. Me da risa porque después dicen que del otro bando hacen política con todas estas cosas. Todos usan todo para la política. Todo es política y todo puede ser usado para ella. You're an adult, you should know that. Creo que si algo de enseñanza nos deja esto es que sí, podemos no estar de acuerdo con lo que la otra persona piensa, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que todos tenemos la libertad de pensar lo que querramos y la libertad de expresar nuestras opiniones. Mientras las opiniones no jodan a nadie, ¿no? Y no recibir una reprimenda violenta por eso. Y acá podemos debatir por horas qué es algo que puede llegar a joder al otro y según quién, pero eso es demasiado filosófico y creo que es para otro video. Y una última cosa. Paremos un poco con la polarización partidaria, con la famosa grieta. Estoy podrida ya, es como muy binario, muy old fashion. O sea, además pensemos, ¿no piensan que somos ultra manipulables así? ¿No piensan que el odio entre nos solo beneficia a aquellos en poder? ¿No piensan que unides somos más fuertes que nunca? Adiós.